Y el Clásico del Sol tiene dueño, señoras y señores. Paliza total en el día de hoy de Orlando City frente al Inter de Miami. Ganó, gustó y goleó el elenco local para quedarse con el Clásico del Sol una vez más. 4-1, goleada tremenda del equipo local en el día de hoy para ganarle a las Garzas en un partidazo total del elenco dirigido por Óscar Pareja, que terminó goleando a los dirigidos por Javier Mascherano y sumar 3 puntos importantísimos de cara a la clasificación que estaremos repasando y por supuesto para imponerse ante su clásico rival en el Clásico del Sol justamente en el día de hoy, con un partidazo total de Muriel, en un día con la consagración de Lerma, con la consagración también de Daniel Muñoz en el día de hoy en la Community Shield. Bueno, Colombia sigue presente, sigue siendo novedad con un partidazo escandaloso del delantero que estuvo en duda por una lesión, pero que terminó apareciendo como titular y fue la gran figura del encuentro. 4-1 el triunfo en el día de hoy. Y antes de meternos obviamente al análisis, al repaso de lo que ha sido este partido, los invitamos como siempre a dejar sus pulgares hacia arriba, a suscribirse de manera gratuita aquí a la pantalla del Palacio del Fútbol, en la antesala de la Copa Sudamericana, de la Copa Libertadores, del comienzo de las ligas europeas y todo lo que se nos viene, como siempre, con todo el contenido de manera gratuita aquí en nuestra pantalla. Invitados, como siempre, también a dejar su opinión del partido, a dejarnos su opinión de lo que ha sucedido en el día de hoy, porque el Palacio abre sus puertas para analizar lo que ha sido la goleada del día de hoy, de pe a pa, de principio a fin. Triunfo desde que empezó hasta que terminó de Orlando, que con varias cuestiones que me parecen importantes para remarcar antes de meterlos en el análisis cronológico del partido. Lo primero es que si uno escucha las reacciones que venimos haciendo de manera consecutiva aquí en la pantalla del Palacio del Fútbol respecto al Inter de Miami, empieza a ver una cierta tendencia a cuestiones que uno no quiere ser repetitivo, pero realmente es lo que vemos a veces del equipo de Javier Mascherano. ¿A qué me refiero? A las desconexiones individuales en zona defensiva, a las desconexiones y desatenciones a nivel colectivo que sufre el Inter en la zona de amparo, que vienen siendo moneda corriente en cada una de las reacciones. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros eso lo remarcamos incluso en los triunfos, pero porque el Inter después de mitad de cancha para adelante tiene jerarquía, termina imponiéndose en los partidos, porque muchas veces termina superando después de buena manera a sus rivales, pero que no hay que dejar de lado estas correcciones defensivas. ¿Qué pasa? Que cuando vos le dejás esas ventajas defensivas a futbolistas de la calidad como tiene Orlando de mitad de cancha hacia adelante, los Martín Ojeda con un presente tremendo, a nada de meterse entre los jugadores históricos del Orlando City, por ejemplo, en un Luis Muriel con un partido impresionante del colombiano, con una carrera intachable, digo, no hace falta que me ponga a repasar Sampdoria, Udinese, Sevilla, digo, no me voy a poner a repasar la carrera de un futbolista excelso como lo es Luis Muriel, ya en la etapa final de su carrera, pero que todavía demuestra la jerarquía del futbolista. Y que por eso remarco, cuando uno da ventajas defensivas contra otros futbolistas, tal vez no la sufre tanto. Vos le das ventajas a este tipo de jugadores y lo pagás carísimo. Entonces, algo que venimos marcando incluso en los triunfos del Inter de Miami. ¿Qué pasa? Que hoy tenés un rival de jerarquía enfrente y realmente lo pagó carísimo. Ya desde el inicio del partido, ya metiéndose en lo cronológico, con algo que hace de muy buena manera el señor Óscar Pareja, el entrenador de Orlando City, que es justamente atento a estas situaciones y sabiendo que De Paul, lo venimos marcando, viene estando más vinculado a lo ofensivo, a lo defensivo. ¿Qué hizo? Le plantó el partido con 3 marcadores centrales y los volantes por los costados. ¿Para qué? Justamente para obligarlo a De Paul que no pueda sumarse a la ofensiva. Lo obligaba todo el tiempo a De Paul a tener que dar una mano a retroceder. Me pareció una lectura espectacular y que la aprovechó mucho para lastimar, pero además para evitar
que De Paul se sume a las ofensivas del Inter de Miami, o que si se sumara tenga que hacer un desgaste tremendo con el ida y vuelta. Y con el correr de la temporada, en el momento que estamos, eso lo iba a sufrir. Me pareció una lectura muy buena del entrenador de cara al comienzo del partido, que ya se ve desde el inicio, con una jugada exquisita entre Ojeda y Muriel. Sensacional el gol que armaron. Primero, sin tocar la pelota Muriel, una asistencia dejándola pasar para que controle Ojeda, que le pone un pase en cortada divina a Muriel, que resuelve todo en el primer control. Después aguanta bien la marca, termina definiendo de buena manera también ante la salida de Ustari, pero que resuelve todo en el primer control. Ahí está la definición del gol. Se acomoda todo con el primer control. Más allá del pase de Ojeda, que termina siendo buenísimo. Lo que hace el colombiano con esa primera aproximación de zurda, ya dejándose la pelota a su favor en la incursión, que después, repito, termina resolviendo muy bien con el cuerpo y le pega entre las piernas de Ustari, que volvía a la titularidad en el día de hoy frente al Inter de Miami, que ya arrancaba perdiendo 1-0 en él. Arranque del partido. En el amanecer del encuentro iban 2 minutos y el partido ya estaba 1-0, con el arranque del encuentro favorable justamente a el equipo local. ¿Qué pasa? Que 3 minutos después, un centro de la derecha, un desvío, termina desbordando por el andarivel diestro Inter de Miami, un despeje que queda corto, en la medialuna termina rechazando de mala manera hacia el medio, y Wright agarra la pelota de volea, hace un gol fantástico Wright, el volante que llega a pisar el área, atento a esa segunda pelota, y de volea de cara interna de una definición espectacular, para que en 5 minutos teníamos un partido frenético, de ida y vuelta. El clásico había arrancado con todo, intensidad, metieron, pero después toda esta intensidad, este clima de clásico, se empezó a adueñar del partido. Más allá de que veíamos mejores cosas del elenco local que del visitante, con el correr del primer tiempo empezó a primar esta cuestión de el roce, el meterse, picó una murra amarilla, primero Falcón se cruzó con Angulo, después una patada, después de un caño de Suárez por el sector izquierdo, se picó el partido, hablado, y esto terminaba más favoreciendo a Inter de Miami que a Orlando, porque en los momentos donde veíamos desarrollo de partido, Orlando estaba siendo superior. Orlando empezaba a mostrar superioridad, pero entró medio en este juego que, por eso digo, no le convenía al Inter. Yo creo que sí, por cómo se estaba dando el desarrollo del partido. Y cuando se calmaron los humos en el entretiempo, cuando uno baja un poquito a tierra, empiezan a bajar un poquito las pulsaciones después de lo que habían sido los primeros 45 minutos, que terminan con ese 1-1, repito, con mejores sensaciones de Orlando, pero que no terminaba de marcar esa superioridad justamente por entrar en este juego. Bueno, después de haber bajado los decibeles en el entretiempo, volvió a entrar al complemento como había comenzado en el partido, con la conexión con lo futbolístico, sabiendo que estaba mejor que su rival, y que si se mantenía en una cuestión futbolística, lo iba a poder superar al Inter de Miami. Bajó una marcha, puso los pies sobre la tierra, y terminó conectándose con el partido. Y el que arranca otra vez desconectado es el Inter de Miami. El segundo gol es un córner que terminan jugando en corto, y nadie del Inter de Miami, solamente Jordi Alba, que va a buscar la recepción en corta de Muriel, que termina recibiendo de espalda dentro del área. Llega medio tarde incluso Jordi Alba, que llega tarde, pero además es el único que se da cuenta y va a buscar ese córner corto. Muriel gira muy bien sobre su propio eje dentro del área. Pedían una infracción, para mí no la hubo. Resuelve muy bien el colombiano, que claro, después queda de frente al arquero y termina definiendo con la categoría de Muriel. Un golazo de Muriel que venía a hacer un golazo en el primer tiempo, venía encontrando estas sociedades con Ojeda permanentemente, a veces Ojeda como segundo delantero con el colombiano, a veces el argentino retrocediendo unos metros, dejando el espacio justamente para que el colombiano pueda moverse, algo que lo hace y muy bien. Sabemos que no es un delantero de área Muriel, sabemos que es un delantero que le gusta moverse, que ya tiene sus 34 años, que ya no es lo mismo,
pero que no es un delantero de área, no es un delantero estático, que le gusta tener esos espacios para tirar de una diagonal, para asociarse, y esto se nota con Ojeda, que también es un futbolista de esas características, y se aprovecha muy bien el uno al otro. Después, la resolución del colombiano termina siendo, repito, de la calidad y de la jerarquía, de lo que estamos acostumbrados de Muriel, que define de pierna derecha ante la salida de Ustari, pone el 2-1 que lo merecía, que lo empezaba a mostrar Orlando, y encima 10 minutos después otra vez la conexión entre Muriel y Ojeda, una constante del partido, no lo podían parar. Falcón corriendo para todos lados, la verdad que el partido del colombiano y esta sociedad con Ojeda ha sido la gran diferencia del partido. Ahora invirtiendo los roles, asistiendo Muriel para el gol de Ojeda, para el gol del ex Racing, del ex Godoy Cruz, para marcar el 3-1, lo que era más justo con el correr del partido, lo que era más justo con lo que estábamos viendo en el desarrollo. Realmente fue muy superior de principio a fin Orlando, que de ahí al final después tuvo para marcar el cuarto. Pasalic con una desatención tremenda en el fondo del Inter de Miami, con un Gonzalo Luján habilitando a Dios y María Santísima. Quedó muy mal parado el Inter de Miami con estas cosas. Eran 3 jugadores de Orlando, mano a mano casi frente al arquero. Después termina definiendo Pasalic para redondear el 4-1 con un Inter de Miami ya totalmente descolocado. Y la realidad es que fue muy superior, con un gran partido del argentino Ojeda, con un gran partido de Muriel y con una muy buena participación que también lo agregamos en la miniatura de Pedro Galese, el arquero peruano que hoy tiene no tantas intervenciones, pero primero la calidad de las intervenciones, primero por los intérpretes del lado del frente, primero con una respuesta tremenda en el primer tiempo contra Segovia, con un remate del venezolano que responde abajo de buena manera con el brazo derecho, después sobre el final del partido, y después una pelota que le saca a Suárez que es un escándalo, con el remate de Suárez desde la mitad de la cancha le pega a Suárez, que le pegó bárbaro, porque la pelota iba fuerte al ángulo. Era un golazo del uruguayo. En el retroceso Galese termina sacando la pelota del ángulo, manoteándola por encima del travesaño. Una respuesta formidable del arquero que después termina golpeándose la pierna con el parante, porque claro, venía corriendo para atrás, terminó contra el fondo del arco golpeándose el peruano, que repito, primero por la calidad de las intervenciones, pero segundo, y algo que tal vez no se interpreta si uno ve el resumen del partido, que es los momentos de las intervenciones. Con el partido 1-1, con el Inter pudiendo pasar a ponerse en ventaja la pelota que le saca Segovia, después del 3-1, con Inter pudiendo descontar en el marcador la pelota que le saca Suárez, y los momentos donde Inter empezaba a sentirse mejor o empezaba a mostrar una mejoría, apareció Galese. Por eso no fueron tanta la cantidad, pero sí la calidad y los momentos puntuales de las apariciones en el peruano, que terminó siendo ovacionado por el estadio. Otro de los grandes valores que tiene, por supuesto, el equipo local en el día de hoy, que termina siendo justo ganador, que termina goleando, que termina redondeando un 4-1, donde fue muy, pero muy superior al equipo de Mascherano, que lo pasa en la tabla, a la espera obviamente de lo que suceda con los partidos que adeuda el Inter de Miami, que los estará jugando en el mes de septiembre después de lo que ha sido su participación en el Mundial de Clubes. Pero son 3 puntos importantes por el envión anímico, además de imponerse en el Clásico, y ni hablar, por supuesto, por sumar de a 3 en una nueva jornada de MLS. El Palacio cierra sus puertas en el día de hoy para despedir una goleada total de Orlando City, que terminó imponiéndose en este Clásico del Sol para sumar 3 puntos importantísimos frente a las Garzas. ¡Hasta la próxima!